embargo, otros síntomas como dolor pélvico, como incontinencia urinaria, sí están muy relacionados principalmente al tamaño del mioma. Si el tamaño del mioma es tan grande que presiona el recto, que presiona la vejiga, pues voy a tener síntomas urinarios o síntomas para defecar por un efecto netamente mecánico. ¿Ya? Es uno de los principales motivos de consulta ginecológica. ¿Ya? Ya les dije que hay muchas formas de presentación. Pueden ser tumores únicos, pueden ser tumores múltiples. Esa parte que tienen que haberlo explicado sus compañeros, quería que nos expliquen cómo era que se formaban los miomas, cómo era su crecimiento, cómo era su transformación. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay con respecto a esta última aseveración de que son hormonodependientes? Bien, el otro conocimiento antiguo era que decían que los miomas eran tumores estrógenos dependientes, es decir, que cuando había un nivel elevado, una incidencia aumentada de estimulación estrogénica, los miomas tendían a aparecer y a crecer. Esto no es del todo cierto, pero tampoco es falso. No es como se creía. Les voy a poner un ejemplo. Durante el embarazo se produce una gran cantidad de estrógenos, ¿ya? Y antiguamente se decía, tu mioma va a crecer en el embarazo, ¿ya? Yo también lo he dicho al inicio, cuando recién era especialista, lo dije, porque eso es lo que se pregonaba. Pues se sabe que no es así. Es más, la gran mayoría de miomas va a tender a disminuir de tamaño durante el embarazo, ¿ya? No es entonces lo que creemos. Y es que si nosotros revisamos cómo es que se produce el crecimiento de los miomas, va a haber una primera parte después de que se produce la transformación, porque primero tiene que producirse una transformación, ¿ya? Un miocito se transforma, se clona, ¿listo? Y se convierte en anormal. Cuando compararon una célula anormal, una célula clonada, con una célula normal, vieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, a pesar de que la célula necesitaba una gran cantidad de receptores de estrógeno, que era necesario para que empiece a la transformación y el inicio del crecimiento del mioma, observaban que las células anormales tenían pocos receptores de estrógeno. Entonces tenía que haber en algún momento algún cambio. Esto se debía justamente a una de esas alteraciones genéticas, en el cual había una predisposición a transformarse ese pequeño cambio en el número de receptores. En cambio, la progesterona, ¿ya? Que antes dábamos tratamiento con progesterona para contrarrestar el efecto estrogénico, ¿no? ¿Recuerdan lo que les expliqué acerca de la relación que existe entre estrógenos y progesterona, ¿no? Todo lo que hacía uno, el otro lo inhibía. Entonces dijeron, muy bien, si estos tumores crecen por los estrógenos, le voy a dar progesterona para que disminuya el tamaño del mioma. Pero, ¿qué pasó? Que no sucedía eso, sino más bien crecían. Y hoy se sabe que tanto los estrógenos como la progesterona tienen que ver con el crecimiento de los miomas. Pero en el caso de la progesterona no es por aumento de los estrógenos o de la progesterona, sino es por aumento de receptores específicos para la progesterona. Y deben saber que ambos, tanto los estrógenos como la progesterona, tienen receptores alfa y receptores beta, y ambos cumplen con funciones diferentes. ¿Ya? Perdón. Yo también soy ciego. Entonces, vean acá. Cuando ustedes les hable de dime. Entonces, ¿por qué en el embarazo disminuye o se queda esta crecimiento de los miomas si se supone que a pesar de que hay un, digamos, reposo estrogénico? Es que los estrógenos no actúan cuando ya el mioma ha crecido. Hay otro mecanismo por el cual se convienen cuando empiezan a crecer. Los estrógenos parece que actúan solo en la primera fase del crecimiento del mioma.
por eso es que no siguen desarrollando. ¿Ya? Ese es el motivo. Bien, entonces, ¿por qué viene tu paciente? Porque tiene sangrado, porque tiene dolor, efecto mecánico, o porque tiene problemas de infertilidad. ¿Listo? Sangrado uterino. La gran mayoría de pacientes, te vuelvo a decir, vienen por sangrado uterino. Y no solo las pacientes que tienen miomas submucosos. ¿Ya? En muchos casos, y te lo digo acá, mira, no tienen relación ni con el tamaño ni con el número de miomas. Puede ser muy abundante y afectar la calidad de vida de la paciente. Hoy día hemos visto una paciente con pequeños miomas, ¿no? Pero que está en su fase perimenopáusica, ¿correcto? ¿Pero cuánto tiene hemoglobina? 7 hemoglobina. ¿Ya? Entonces acá tú tienes que tomar una decisión. ¿Estás sangrando porque tiene problema de ovulación? ¿O estás sangrando por los miomas uterinos? Ahora yo les decía a mis alumnos, si una mujer que tiene 7, tú la ves tranquila, está caminando normal, no se agita, no tiene taquicardia, no tiene dolor de cabeza. Entonces, ¿qué tienes que pensar? Con respecto a la anemia. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pensar, doctora? Con respecto a el tiempo que tiene anemia. ¿Qué? Así es. Muy bien. Claro. Porque tiene que haber un mecanismo de adaptación, ¿no? Porque si yo ahorita les saco sangre a cada uno y los hago ahí hasta que se pongan pálidos, pues van a irse a dormir, ¿no es cierto? Van a ir a Ciudad Normal que les preparen un plato especial porque les va a empezar a sacar sangre. Si el ganador en medio litro están que se desmayan, ¿ah? Entonces imagínense, esa paciente nos dijo a nosotros que estaba sangrando 2 meses, ¿no? Poco probable, ¿ya? Y eso les explicaba, es muy poco probable. Entonces, esas pacientes sangran, pero como van sangrando progresivamente, se van a adaptar. Hay un mecanismo de adaptación a esa anemia, ¿no? Pero lo que no quiere decir que esté bien. Y como ya tiene 7, si esta paciente sangra un poco más, pero decimos sin problema, porque ya lo tuvo esta paciente. ¿Ya? Ya lo tuvo esta paciente. Entonces, esta paciente tiene que ir a una histerectomía. Esta paciente no le vamos a pensar que si es por ovulación, que si es por los miomas. El paciente está sangrando y tiene miomas. ¿Ya? Y hay que sacarle el útero. ¿Ya? Y acá se lo colora el tipo. En este caso, por ejemplo, puede llevar a una megacerebro. Y el otro factor es el dolor pélvico. ¿Ya? ¿Cuándo vas a tener paciente con dolor pélvico? Hay 2 posibilidades. Una, que tengas un mioma gigante, ¿ya? Que tengas un mioma gigante. Y otra posibilidad es que se degenere el mioma. ¿Ya? No sé si tengo una diapositiva ahí, pero debes saber que los miomas también pueden sufrir transformación. Esa transformación se llama degeneración. Y hay diferentes formas como puede degenerar el mioma. El mioma se puede calcificar. El mioma puede tener una degeneración hialina, una tumulación blanda. El mioma puede sufrir una transformación grasa, ¿ya? O puede necrosarse, ¿ya? Recuerden que los tumores tienen un vaso nutricio anormal, pero tienen un vaso nutricio. Eso se produce porque hay factores como el factor de crecimiento derivado del endotelio y otros factores angiogénicos que hacen que crezcan estos vasos, ¿ya? En ocasiones el tumor crece más rápido que el vaso nutricio, ¿ya? Cuando eso sucede es como que a esta señorita, ¿no? Empieza a crecer. Claro que no vas a crecer, ¿no? Pero si empiezas a crecer rápidamente y no te alimentas adecuadamente, pues se muere. Lo mismo pasa con los tumores. Si el tumor empieza a crecer rápidamente, el vaso nutricio no consigue alimentarlo, entonces necrosa, ¿ya? Y eso se llama degeneración roja, ¿ya? Y es causa de un dolor agudo. En muchas oportunidades es causa de una intervención quirúrgica, ¿ya? Esto se presenta generalmente en el embarazo, ¿ya? Entonces son los casos en que te da dolor. Y veamos acá. Este es el que más nos interesa actualmente, ¿ya? ¿Qué produce en el embarazo? ¿Qué puede producir en el embarazo? Uno, que la tasa de abortos aumenta.
principalmente si es que tiene contacto con la superficie endometrial, ya que esa superficie se convierte en inadecuada o inhóspita para el embrión. ¿Ya? Segundo, la mayoría de pacientes van a cursar con sangrado en el primer trimestre, signo de amenaza de aborto. Estas pacientes hacen con mayor frecuencia rotura prematura de membrana, tienen presentaciones anormales y una parte de ellos van a presentar lo que se llama un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, con un alto riesgo de mortalidad para la mamá, que tiene en sí un útero bastante alterado, y para el bebé, porque el desprendimiento va a condicionar óbito fetal. ¿Ya? Hacen restricción de crecimiento fetal, tienen una mayor incidencia de partos pretéritos y un mayor índice de cesáreas, obviamente, y en una tercera parte de los casos el crecimiento de las miomas se puede presentar en el primer trimestre. Ya les he dicho también, hay muchos artículos que dicen que ni siquiera crecen sino disminuyen nunca. ¿Ah? Incidencia. Bueno, dice, las afroamericanas tienen 3 a 9 veces mayor de prevalencia. Hay que corregir un poquito, no es tan alta la diferencia. Han salido nuevos artículos que muestran que no es tanta la diferencia. Como les decía, a los 50 años, más o menos el 60% o 70% de las afroamericanas tienen miomas y la raza blanca está más o menos para el 60%. Entonces no es mucha la diferencia. ¿De acuerdo? Alrededor del 25% de las mujeres con miomas en edad reproductiva pueden permanecer asintomáticas. Y estas son la mayoría de las mujeres que van a ir a su postmenopausia sin que tengan ningún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, tampoco es que todas las personas que tienen miomas necesariamente van a necesitar una intervención quirúrgica o van a necesitar que se les dé algún tipo de tratamiento para que no tengan miomas. Hay personas que nunca se enteran que tienen miomas hasta que se hacen una ecografía por otro motivo. ¿Ya? También deben saber que existe lo contrario. Hay personas muy jóvenes que desarrollan miomas bastante grandes. ¿Ya? Y ese es uno de los principales problemas y es uno de los motivos por los cuales se hace tratamiento médico. Porque los miomas son tan grandes que ya comprometen todo el útero. Y si yo entrara a sacar el mioma, pues no le va a quedar nada de útero. Y la paciente no tiene hijos y quiere tener hijos. Entonces, yo tengo que buscar otras alternativas que no sean solamente la quirúrgica para poderle brindar alguna opción a que esta paciente pueda ser madre a futuro, ¿no? Aparte del trasplante uterino, ¿no es cierto? Y vean acá, a los 65 años de edad, 60% los tienen, y a los 50 años el 80%. Y esto es el otro factor. A mayor edad, mayor incidencia de cáncer. ¿Listo? Factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, decimos qué factores me predisponen a mí a sufrir de una enfermedad. ¿Ya? Y el principal, señores, es la herencia. ¿Ya? Y de eso tenían que hablar nuestros compañeros. Pero, señor, fue la discoteca, no van a perderse la discoteca, ¿no es cierto? Miren, el riesgo se incrementa en 2.5 más veces cuando tú tienes un familiar de primer grado con miomatosis uterina. ¿Ya? Y 5.7 más veces cuando un familiar los tuvo antes de los 45 años. Entonces, si tu mamá tuvo miomas uterinos, tú eres candidata a tener miomas uterinos. Si tu hermana tiene miomas uterinos, tú eres candidata a tener miomas uterinos. ¿Ya? Cuando la menarca sobreviene antes de los 6 años de edad, y acá una prueba más del rol de los estrógenos y de la progesterona en el inicio o la aparición de los miomas uterinos. Cuando se tiene contacto con el estradiol en la dieta uterina. Bueno, ya no se usa, ¿ya? Es solamente un mal recuerdo. Este medicamento se usaba como un anticonceptivo oral, ¿ya? Y ¿han visto los niñitos que han nacido con dietilvestrol? ¿No? Hay una generación de niños que nacieron sin brazos y sin piernas, ¿ya? Ellos son los niñitos que tuvieron, o cuyas madres tuvieron contacto con esa sustancia. Y hay bastantes historias, ¿no? Desde muchachos que juegan billar sin brazos y cosas así. Pero es una época para no recoger, ya no se utiliza.
La influencia de los embarazos. Mira, a mayor número de embarazos, menor incidencia de neumatosis. ¿Ya? Igual influencia de maternidad temprana y de los periodos intergenésicos cortos. Entonces, uno de los efectos benéficos de la multiparidad pues podría ser que disminuye la incidencia de miomas uterinos. ¿Qué dice acá? Los hormonas como los estrógenos y la progesterona se han asociado con la aparición y crecimiento de los miomas con relación entre la dosis y el tiempo de administración. Esto yo les voy a subir una lectura de un consenso mexicano de unos doctores que tienen bastante relevancia en el contexto latinoamericano, donde ellos tratan de explicar un poquito de esta parte para que tengan una mejor comprensión. Fisiopatología de la miomatosis uterina. Y entonces, ¿todo es genético? No. ¿Ya? ¿Todo es aquí genético? No. Pues definitivamente hay una interrelación de factores. Tiene que ver con problemas genéticos, con problemas epigenéticos, con factores de crecimiento, ¿ya? Con la presencia de ciertas citoquinas, ¿ya? Con componentes en la membrana extracelular, algo que hizo mencionarlo su compañera, ¿no? Con estrógenos, progesterona y finalmente con testosterona. Todos tienen que ver con la aparición de los miomas uterinos. Estos son algunos de los factores genéticos más relacionados. Uno de los más estudiados, por ejemplo, es la deficiencia de la fumarato hidratasa, ¿ya? Que tiene que ver mucho con un trastorno posterior o con una fase posterior que tiene que ver con la metilación. Y ustedes saben que los genes hipometilados, ¿no?, van a ser susceptibles de transformación. Diferencias genómicas en la metilación del ADN, ¿ya? Y vean, cromosómicamente, ¿ya?, los principales, los que más están relacionados, cromosomas 12 y 14, trisomía 12, translocación entre cromosomas 6 y 10, pérdida de los cromosomas 3 y 7. Estoy hablando de hallazgos en las células alteradas, ¿ah? No en el organismo general de la paciente. Alteraciones en el cromosoma 1, principalmente en el locus Q43. Tiene que ver con alteraciones del gen HMGA2, muy importante, ¿ya? Tiene que ver con alteraciones en el cromosoma 10, en el locus Q2433, en el gen MED12. ¿Y todos ellos qué producen? Pues aparecen múltiples fibromas uterinas, transformación de la célula normal en una célula normal, ¿ya?, proliferación celular, diferenciación miogénica, ¿ya? La célula normal ya no vuelve a ser un miocito, y alteraciones reguladoras, un crecimiento exagerado, que no es igual tampoco en todos los miomas, porque no todos los miomas crecen ni al mismo ritmo ni al mismo tamaño, y no es que dependa solamente de su ubicación, porque hay miomas gigantes que están dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Y hay miomas pequeños que son subserosos, porque vendría a ser en el futuro pues un 6 o un 7, ¿no? ¿Qué otros componentes? Si yo le hiciera un estudio a grandes rasgos a una paciente de miomas uterinos, pues voy a encontrar miomas uterinos. Y si le hago un estudio a una paciente que le una histerectomía por una hiperplasia endometrial, pues por casualidad puedo encontrar miomas uterinos, ya les he dicho que tienen alta incidencia. Pero si le hago un estudio minucioso a todos los úteros, a todos ustedes se encuentran miomas uterinos. ¿Ya? ¿De qué depende que crezcan algunos o no estas alteraciones? Pero sí, se ha demostrado en estudios que más del 95% de las pacientes que son histerectomizadas son portadoras de miomas uterinos, aunque esa no haya sido la causa que condicionó la histerectomía. Entonces, hay una elevada prevalencia de miomas microscópicos, ¿ya? Y estos tienen que sufrir una transformación de esos miocitos anormales y empieza la transformación
y luego el crecimiento hasta que yo lo puedo observar, palpar el mioma o ver por ecografía, y eso ya es un tumor clínico, ¿no? Y finalmente, la expansión clonal que se ha producido en esas múltiples transformaciones, en esas múltiples células que han sufrido su transformación miocítica, pues empiezan a seguir creciendo y vamos a tener verdaderos úteros llenos de miomas, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora sí sabemos es que definitivamente es un solo miocito y por eso se llama monoclonal, es un tumor monoclonal. Entonces, si yo te pregunto si es que un mioma uterino puede generar sarcoma, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, doctor? ¿Sí? Sí. ¿Tú qué dices? No, claro, porque quien nace benigno, muere benigno, ¿ya? Por eso estamos hablando de transformación monoclonal. No es que los miomas se transforman en sarcomas, no. El sarcoma tiene que nacer como sarcoma para que sea un tumor maligno. Entonces, eso, recuerda, es una sola célula madre del miometrio, condiciona un tumor monoclonal, y aquí se activa la célula madre que tiene todas las células. Es una célula madre. ¿Qué? Célula de origen. ¿Qué me da otro concepto? Es una célula madre. También llamada stem cell. Es una célula articulada de distintos estudios. Así es una célula totipotencial. ¿Ya? Cuando tú haces, por ejemplo, a ver, un ejemplo fácil. Cuando haces tú un trasplante de médula ósea, ¿ya? Tú sacas sangre del hueso, ¿no es cierto? Ahí no hay trocitos, no hay plaquetas, son células inmaduras, ¿ya? Y gran parte de las células son células totipotenciales, ¿ya? Entonces, cuando yo inyecto eso, por ejemplo, para el tratamiento de leucemia, ¿ya? Voy a producir transformación de células nuevas, ¿ya? De esa extirpe que quiero que se transformen y que reemplacen esas células que están alteradas, ¿ya? Igual, cuando hacen células madre, a ver, ¿para qué? A ver, denme un ejemplo de células madre. ¿Para qué? A ver. Vamos a suponer para diabetes, ¿ya? O para el corazón, ¿ya? Yo quiero que mejore la funcionalidad del miometrio, ¿no? Pongo células totipotenciales ahí que van a sufrir transformación de esa línea celular, por lo que está ahí. Pero esas células se pueden dividir en lo que yo quiera. Se puede convertir en huesos, se puede convertir en células sanguíneas, se puede convertir. Lo único que no conseguimos hasta ahora es que se conviertan en células neuronales, ¿no? ¿Y por qué? Porque su proceso de reproducción es bastante lento, ¿no? Bien, entonces yo puedo hacer eso. Y esas células madre, si yo tengo una célula ya alterada, ¿no? En el que va a haber una gran producción de un tejido diferente al del miometrio, pues ¿qué va a producir? Ese tejido alterado, ¿no es cierto? Y va a seguir creciendo. Y ese es el principal factor por el que empiezan a crecer los miomas, ¿no? Y esto, obviamente, ya les he dicho que tiene que ver en una primera parte con receptores de estrógeno, con estrógeno, posteriormente con la progesterona, y ahí sí, principalmente con receptores de progesterona, o sea, algo. Y veamos cómo actúan los estrógenos. El mioma uterino va a crecer porque estos dos señores se sobreexpresan. El factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento transformante beta 3,
los, ¿cómo se llama el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2 también están muy relacionados en el crecimiento de los miomas uterinos. Ya te hablé que hay un trastorno en la mediación normal de la célula, que los receptores estrógenos están aumentados, pero en un inicio disminuidos, y aumentan una serie de factores, citoquinas, factores de crecimiento, también se altera para colmo la apoptosis. Y es que este mecanismo es mejor que lo vayas entendiendo desde ya. Cuando yo tengo una célula anormal, el organismo se encarga de reconocerlo y se encarga de eliminarlo. ¿Sí? Eso hace nuestro sistema inmunológico a través de una serie de células, killer, macrófagos, etc. ¿Ya? Este primer mecanismo se pierde, o si quieres, la célula se camufla y no lo reconoce, o hay un mal funcionamiento de esta célula. Para colmo, ¿ya? Yo tengo otro mecanismo, ¿ya? Que me dice a mí cuánto debe vivir la célula. O sea, la célula no puede vivir lo que le da la gana. Ya les expliqué, creo, en una clase anterior, nosotros desde que nos formamos, desde que se forma el huevo de tu mamá con el huevo de tu papá, ya queda diseñado cuánto va a vivir cada una de tus células. Desde las células de tu piel, hasta tu cabello, todo. Bien. A esto se conoce con el nombre de apoptosis o muerte celular programada. ¿Listo? Eso no se puede variar. Bien, estos señores sí pueden variar eso. Y eliminan los mecanismos de apoptosis. Entonces prolongan su sobrevida. Y esto no solamente lo hacen los miomas, eso lo hacen los cánceres. ¿Ah? Esa es una de las formas. Muy bien. Entonces, aparte de eso, tienes aumento del factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado del endotelio, te van a aumentar. Y otra cosa que eso sí te vieron hablar, les decía, que el P53. ¿Qué es el P53? ¿Quién sabe? Dime. Es el principal gen supresor tumoral. Muy bien. Es un gen supresor tumoral. Está suprimido. Y si está suprimido, entonces no hay quien detenga el crecimiento tumoral. ¿Ya? Aparte tienes que hay activación de ese receptor ATPasa sensible a los canales de potasio. Muy bien. Ya sabes cómo actúan los estrógenos. Entonces. Y la progesterona, ¿no? Antes pensábamos, pero este yo cuando lo estudié, pues ya que la progesterona iba a hacer las cosas contrarias a los estrógenos y al crecimiento de los miomas. No es así. Tal es así que ahora damos un antiprogesterona como tratamiento de los miomas. ¿Ya? Y pues acá tenemos, como les decía, un aumento de los receptores de progesterona alfa y beta. ¿Ya? El factor de crecimiento del endotelio, que es un mitógeno, y el factor de crecimiento de la substante beta 3 están elevados. Hay una inducción del crecimiento de los leiomiomas. Miren, en la fase luteínica, segunda fase del ciclo, el índice mitótico de los miomas es más elevado. Cosa que no debería ser así si la dependencia solamente fuera estrogénica. Porque en la segunda fase del ciclo los niveles de estrógeno son bastante bajos. ¿Ya? Habla del rol de la progesterona en el crecimiento de los miomas. Aumenta cuando las mujeres toman la progesterona y no estrógenos solos. Y acá van a ver en la parte de tratamiento que nosotros damos anticonceptivos orales combinados. Entonces, doctor, si tienen miomas, ¿para qué le da anticonceptivos orales combinados? ¿Ya? ¿Para qué le doy? Claro, para disminuir el sangrado, no para disminuir el tamaño de los miomas. ¿Ya? Muy bien. Ejerce un papel decisivo en el mantenimiento y crecimiento de los miomas uterinos. Aparte, ya les dije, también altera la apoptosis. Acá se altera la apoptosis por una hiperexpresión de la proteína BCL2. Esta proteína está siendo
muy estudiada, ¿ya? Porque definitivamente juega uno de los roles más importantes en el crecimiento de los miomas, ¿ya? Esta proteína BCL2 es una inhibidora de la muerte celular programada. Otros factores. Yo no les voy a leer pues cada uno de estos factores, ¿no? Pero solamente para mostrarles las múltiples factores, citoquinas y reacciones moleculares que tienen que ver con el crecimiento y la supervivencia de los miomas, ¿no? Desde proformas de la heparina, ¿no? Hasta interleucina 1 y interleucina 6, que ustedes saben que tienen que ver con factores inflamatorios, ¿ya? Muy bien. Clasificación de los miomas. Entonces, respecto a esto, se decía antiguamente que los miomas tenían que clasificarse de acuerdo a su localización. Entonces, si el mioma estaba dentro de la cavidad uterina, consideramos que era un submucoso, ¿cierto? Y si estaba hacia afuera del útero, era un subseroso. ¿Listo? ¿Ya? Los que estaban en el medio, o sea, en el útero, eran intramurales. ¿Listo? Esa clasificación ya no sirve. Esa clasificación ya no se utiliza. ¿Ya? Hoy día utilizamos unas calificaciones más precisas. ¿Y por qué? Porque ahora la ecografía nos permite a nosotros determinar claramente dónde están ubicados los miomas y qué porción del mioma está dentro de una estructura o no. Y entonces, los submucosos, en realidad, serían los tipos 0, 1 y 2. Tener en cuenta que los submucosos son aquellos que crecen hacia la cavidad del útero, ¿ya? Pero que puede estar en su totalidad dentro de la cavidad, o tiene una gran parte dentro de la cavidad, o tiene una pequeña parte dentro de la cavidad. Y dependiendo de eso, toma esa clasificación, ¿ya? Entonces, esta clasificación llamada clasificación de Wanstecker, que es una clasificación europea, es la que se ha adoptado, ¿ya? 0, el mioma pediculado, totalmente en la cavidad. El tipo 1, cuya mayor parte del mioma está en la cavidad, más del 50%, y el tipo 2, cuya menor parte está dentro de la cavidad. O sea, que es más intramural que subseroso. El grado de expresión intramural puede evaluarse con ultrasonido o mediante una histeroscopía para observar el ángulo entre el mioma y el endometrio unido a la pared. Esto es un poquito más complejo. Lo que pasa es que cuando yo hago una histeroscopía, recuerden que la histeroscopía es como una endoscopía, ¿ya? Idéntico, de la cavidad del útero. Entonces, yo observo el mioma y estoy expulsando agua, ¿ya? Cloruro de sodio en este caso, y veo la movilidad del mioma. Si el mioma no tiene movilidad, pues me va haciendo pensar a mí que es una gran parte intramural, ¿no? Aunque eso ya lo sé porque ya lo hice una ecografía, ¿no? Y el otro se refiere a qué tanto yo lo puedo expulsar hacia atrás o estar venido hacia adelante. Eso se refiere al ángulo. Y mientras más atrás yo lo pueda poner, más fácil de sacar, ¿no? Los miomas no son fáciles de sacar, a pesar de que digan lo contrario, que con histeroscopía yo puedo lograr. Entonces, ahí tienen a los miomas submucosos, ¿cierto? Esta en blanco es la cavidad del útero, ¿ya? El útero está por acá. 0, totalmente dentro de la cavidad. 1, más del 50% de la cavidad, ¿ya? Y 2, cuando más del 50% es intramural. Esta es la clasificación. Estos, por ejemplo, no se pueden sacar por histeroscopía, ¿ya? Este y este sí, no los olvides. ¿Qué sintomatología te dan estos? De acuerdo a la definición, de acuerdo a lo que hemos estudiado, principalmente los grados sanguíneos, ¿ya? Sigamos. Intramurales, ¿ya? O sea, son aquellos miomas que están en la cavidad del útero, que pueden tener un leve contacto con la superficie del miometrio,
y pueden dar pequeños problemas de infertilidad, ¿ya? Pero generalmente están localizadas dentro del miometrio, ¿ya? Se consideran los miomas 3, 4 y 5, ¿ya? Dependiendo hacia dónde están ubicados. Estos son de lejos los más frecuentes. Y luego tenemos la FIGO, ¿ya? Hace una clasificación en base a esto que les he explicado. Y es lo mismo, o sea, hace la misma clasificación: 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para los intramurales, 6 y 7 para los ulcerosos, ¿ya? No hay ninguna diferencia.